Bueno, ya entrando en materia, creo que la primera pregunta que quiero hacerte es precisamente cómo entraron en contacto con las historias de Jasmine, de las hermanas Evelyn y Elizabeth y pues de José Eduardo. Fueron diferentes semillas de este proyecto. La primera semilla fue mi socio y codirector Jorge Villalobos. Estaba viviendo en Estados Unidos en el momento que entró la administración de Trump. Él vivía en Miami y empezó a ver en los noticieros como entrevistas a niños que tenían mucho miedo de que les quitaran a sus papás. Y al darse cuenta de eso, Jorge dijo, deberíamos de hacer algo. Entonces nos acercamos a una organización que se llama National Domestic Workers Alliance y les propusimos hacer un cortito de 2 minutos. Y a través de una organización que se llama United We Dream, nos presentaron a la familia de Jasmine. Entonces hicimos un cortito de 2 minutos sobre esta historia y de repente dijimos, esto tenemos que hacerlo un lado. Por otro lado, la historia de Elizabeth y de Evelyn. Elizabeth y Evelyn vienen de una familia muy querida con la que Juan Carlos Rulfo y yo estuvimos para hacer una de las historias de nuestro mosaico que se llama Los que se quedan. Y ellos pertenecen a una familia que al final de la película, Los que se quedan, se despiden de su pueblo, se suben a un camión para irse a Estados Unidos. Ahora, 12 años después de eso, pues estas niñas que se fueron en ese camión son ahora unas jóvenes que pues tienen aspiraciones para su futuro y que platicando con ellas me di cuenta que había que continuar esta historia. Y a José Eduardo Aguilar, él es el de Por Ti, lo conocí en DocsMX. Él está haciendo un documental sobre los retornados y deportados en México, pero al estar un ratito platicando con él, yo me di cuenta que tenía una narrativa increíble, que era un gran storyteller, un gran contador de historias. Y entonces me empecé a interesar por su historia y le propuse que formara parte de esta película. Sí, en esto último que comentas, me pareció un gran acierto que precisamente él se convirtiera como en el presentador y como en la vara que sostiene como estas 3 historias. Digo, la última es la suya, pero me gustó mucho. Bueno, tengo entendido que desde 2012 con Brinca Taller de Animación, pues tú te has visto involucrado en este género, con producciones dirigidas más bien a un público infantil. Mi pregunta es, ¿por qué tomaron la decisión de incursionar nuevamente en la animación para ofrecer este relato que, bueno, tiene todo menos... O sea, hay cositas como que podrían parecer muy infantiles, el primer corto que presentan que tiene este dibujo crayolado, pero la historia de fondo para nada es una historia para niños, es algo muy doloroso y mucho más complejo. ¿Por qué decidieron tomar la animación nuevamente? Es muy buena pregunta, Esteban. La verdad es que Brinca, si bien inició con marcado una misión de hablarle a los niños, también nos dimos cuenta muy pronto que no queríamos solamente hablarle a los niños. Es decir, más bien Brinca se ha convertido en un estudio que de lo que se está enfocando es contar historias pertinentes, ¿no? Contamos historias para niños, sí, hicimos una serie que se llama El Chango y la Chancla, sobre la relación entre hermanos, pero era sobre esta relación, ¿no? Y muy pronto empezamos a trabajar con organizaciones, ayudándolas a hacer herramientas de comunicación. Hemos trabajado con la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de Derechos Humanos, haciendo cápsulas sobre la violación de derechos humanos en México. Hemos trabajado con organizaciones internacionales como
UNICEF, como el American Jewish World Service, también haciendo herramientas de comunicación para temas difíciles. Y entonces, como que toda la experiencia que hemos acumulado en estos 10 años, la experiencia de mis socios que han estado 25 años haciendo animación, más mi propia experiencia de hacer documentales, nos lleva a que el primer largometraje que saca Brinca pues sea un documental animado, y nos hace perfecto sentido que sea así. Sí, creo que últimamente lo hemos visto en otro tipo de películas como Persepolis o como esta que se acaba de estrenar, Flea, y me parece muy interesante porque creo que historias que de primera mano podrían como alejar al público. Pienso en mi mamá que dice, no me gusta ver historias tristes porque me pongo triste. Creo que es una manera de acercar en general a un público mucho más amplio historias como más complejas. O sea, podría parecer que no. Te lo digo, la primera historia que se presentó con este dibujo crayolado me dio como mucha ternura, pero en cuanto comenzó a desarrollarse no podía evitar sentir el corazón partido. Y bueno, otra pregunta que quería hacerte es una curiosidad. ¿Es distinta la respuesta que esperan del público espectador mexicano a la del público estadounidense? Pues yo creo que sí, yo creo que estamos viendo dos lados de la moneda. A ver, nosotros hemos pensado mucho en el público estadounidense con esta película, porque finalmente es sobre qué se siente vivir en Estados Unidos, y los primeros que tienen que saber cómo sienten estas familias de vivir en Estados Unidos tienen que ser los propios estadounidenses. Ahora, si además de eso como migrante te puedes ver reflejado, pues entonces esta es una película universal, porque ahorita hay migración en todos lados. Nosotros hicimos un experimento y hicimos una función en Turquía, en una preparatoria, con 16 chavos de 15 años, y la verdad es que fue muy impresionante el resultado, porque terminando la película, cuando empezamos la sesión de preguntas y respuestas, no nos estaban realmente preguntando cosas de la película, sino se alzó la mano una chica y empezó a hablar de su propia historia como migrante palestina a Turquía. Otra chica levantó la mano y empezó a hablar de su propia historia como migrante iraní a Turquía. Y nos dimos cuenta que la película estaba haciendo lo que queríamos que fuera, un detonador de conversaciones sobre qué se siente vivir en esta condición. Para los que la viven, pues que se sepan identificados, se vean retratados y sientan que hay alguien que le importa. Para los que no son migrantes, para los que no vienen de familias migrantes, pues que tengan empatía por aquellas familias que viven así, que a lo mejor ellos no saben lo que sienten esos chavos que pueden estar sentados en el pupitre de al lado. Para los mexicanos, pues que no solo los que están allá, sino los que estamos en México, estamos viendo a migrantes centroamericanos, haitianos cruzando nuestro país, tener también empatía, darnos cuenta de cómo se sienten las familias migrantes en un país que no es suyo. Wow, pues creo que cumple muy bien el propósito de esta cinta en ese sentido. Yo un tiempo estuve viviendo en Guadalajara y no podía evitar recordar a todas estas personas que por un rato se bajan de la bestia o por unos meses se bajan de la bestia y tratan como de sobrevivir en este largo viaje que hacen hacia los Estados Unidos. Y bueno, Carlos y a los demás muchachos les agradezco muchísimo el tiempo que nos brindaron esta mañana, y pues les deseamos mucho éxito con esta película. Muchísimas gracias por tus preguntas, Esteban.